Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, los que estáis presencialmente y quienes nos seguís por streaming o quienes nos van a ver después en los cortes y la sesión completa que distribuiremos. Muchas gracias, Jason, por estar con nosotros. Es muy importante tu presencia aquí para lo que estamos tratando de hacer como líneas de trabajo del Ministerio. Tenemos probablemente muchas cosas que pudiéramos tratar y poco tiempo, así que voy a tratar de empezar directamente por un motivo de actualidad. Hace muy poquito tiempo que se ha cerrado el acuerdo de la última COP, de la Cumbre del Clima, la número 27, y se ha cerrado con un acuerdo que, por una parte, incorpora elementos históricos, como es ese programa de financiación para sufragar los daños producidos por el cambio climático en los países del sur global, pero al mismo tiempo nos queda la sensación de que no se ha hecho lo suficiente para poder cumplir con los objetivos previamente establecidos en anteriores cumbres, como es muy especialmente el no subir de 1,5 grados centígrados la temperatura con respecto a la era preindustrial. Por lo tanto, la sensación es un poco ambivalente, consiguiendo cosas que se venían reclamando mucho tiempo, especialmente por los países del sur, pero al mismo tiempo se percibe como que la fuerza de las empresas petroleras o de combustibles fósiles en general siguen teniendo un poder suficiente, incluso quizás reforzado. Leía en The Guardian que había unos 600 delegados pertenecientes a este tipo de empresas y que incluso eran más, leía en The Guardian, que los enviados, por ejemplo, por algunas determinadas islas en el Pacífico, que son los principales afectados, por ejemplo, pues por la subida del nivel del mar. Y las sensaciones, como decía, ambivalente. Pero es que el año que viene la cumbre va a ser en Emiratos Árabes, que es un país que depende tantísimo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la primera cuestión que te quiero trasladar es cómo has visto en estos últimos días esta cumbre tan ambivalente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Estoy oyéndome a mí mismo. No sé si es algo que se puede solucionar. Bueno, es un placer estar aquí y siento los problemas técnicos que tenemos que utilizar, pero seguro que va a ir todo muy bien. Sí, efectivamente, la conferencia de la COP fue inspiradora, pero también ha sido muy decepcionante en otros sentidos. Lo más inspirador es el mecanismo de financiación. Efectivamente, debemos tener en cuenta los efectos que se van a tener en un plazo de 30 años. Así que, por supuesto, esa fue lo más interesante. Luego hay que ver los detalles como cuánta financiación y la distribución de esa financiación, pero también ha habido ciertos fallos en la conferencia de la COP. Por ejemplo, en las negociaciones con los combustibles fósiles, al final tenemos un trato que no nos ha llevado a conseguir no aumentar la temperatura del planeta en más de 1,5 grados, así que seguimos teniendo esta urgencia climática, por supuesto, y en segundo lugar necesitamos tener acuerdos vinculantes para reducir el uso y la explotación de los combustibles fósiles. Pasamos muchísimo tiempo hablando sobre los objetivos, ¿no?, de las emisiones, pero muchas veces no hablamos de esas fuentes. Por ejemplo, necesitamos tener mucha más seriedad sobre las fuentes de donde vienen esos combustibles fósiles. Tenemos un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que va a tratarse en la próxima conferencia de la COP, donde todos los países tienen que desempeñar un papel muy importante para reducir el uso de combustibles fósiles. El discurso general
final parece que culpa al sur, a los países del sur, al sur global, porque no tienen modelos sostenibles para el desarrollo de su país. Sin embargo, son los países más desarrollados los que tienen que liderar este cambio. Los que dicen que es imposible no conseguir que la temperatura aumente están mintiendo, es completamente mentira. Realmente sí que se puede conseguir que no aumente la temperatura si se corta de raíz el uso y el consumo de estos combustibles fósiles. Está claro, por lo tanto, por lo que dices, que no estamos ante un problema técnico. Se podría cumplir con esos compromisos, pero falta la voluntad política, especialmente por los países más ricos. Has señalado algo que a mí me resulta muy sugerente y que creo que en algunos debates, por ejemplo, respecto a la cuestión de la población, si es un problema o no lo es en respecto al cambio climático, es fundamental, y es el impacto per cápita y la simetría que tiene, porque no se contribuye, la responsabilidad no es la misma desde los países más ricos, ni siquiera desde los estratos más ricos de los países más ricos, que los países más pobres o esos estratos más pobres dentro de los países. Y esto me lleva a plantear una cuestión que hemos tratado en el Ministerio muchas veces, porque la sensación dominante, por ejemplo, en la Unión Europea, es que los países de la Unión Europea lo están haciendo bien. Aceptan que se podría estar haciendo mejor, pero entienden que los indicadores que se presentan, incluso a veces dentro de los propios cuadros macroeconómicos, junto con el PIB, junto con otras herramientas, se han introducido por fin en indicadores ecológicos, pero estos indicadores ecológicos parecían estar demostrando que los países van reduciendo por ejemplo, el número de emisiones de dióxido de carbono por euro producido. Incluso, recuerdo haber leído también en The Guardian a Krugman, básicamente decir que eso demostraba que no era un problema del crecimiento como concepto, porque demostraba que incrementando la eficiencia de los países, eficiencia técnica, se podía seguir creciendo a la misma tasa, reduciendo las emisiones, y que esa senda nos llevaría a cumplir los objetivos. El problema, desde mi punto de vista, es que, por supuesto, esos indicadores están sesgados. Y aquí lo vinculo con lo que tú decías. Están sesgados en la manera en que normalmente son indicadores de carácter basados en la producción, de manera que no incorporan todo aquello que son las externalizaciones, las emisiones generadas en la producción en otros países del sur global, pero que se consumen aquí. Cuando nosotros incorporamos ese tipo de huellas, como hemos hecho, por ejemplo, en un informe reciente del Ministerio de Consumo y de la Comisión Europea, la panorámica final no es tan halagüeña, es mucho más oscura. Lo que tenemos es que se sigue emitiendo, solo hablando de dióxido de carbono o de otros indicadores de impacto ecológico, lo mismo o más. Es decir, cuando utilizamos indicadores de consumo, nos damos cuenta que la contribución, el impacto que tienen los países desarrollados sigue siendo enormemente elevado. Y esto nos incorpora a esas relaciones, porque claro, somos países, por ejemplo España, que ha sufrido un proceso de desindustrialización muy fuerte, pero que el consumo de esos mismos productos que antes se producían aquí, ahora se están produciendo en Asia. Y por lo tanto el impacto ecológico existe en emisiones a nivel global, pero en otra contaminación de ríos o contaminación de otro tipo está produciéndose localmente. Y contabilizan las emisiones en China, por ejemplo. Entonces ahí lo que tenemos es que plantearnos esa nueva dimensión, esa nueva óptica, que creo que es fundamental que subrayemos una y otra vez, porque si no, corremos el riesgo de caer en un espacio de autocomplacencia y que los países ricos o países occidentales, cuando lleguemos a las cumbres climáticas, digamos, ya hemos hecho nuestro trabajo. ¿Crees que hay recorrido por hacer a la hora de explicarle a la ciudadanía que nuestro modelo de consumo también afecta a las emisiones? Yeah. This is a major problem. Ese es el principal problema que tenemos, efectivamente.
Es que me oigo a mí mismo cuando hablo, lo siento, me distrae un poco. Sí, hay una gran propaganda sobre todo este proceso. En primer lugar, como usted ha descrito, estos indicadores se basan en producción o en materiales. El problema del capitalismo es que se basa en acuerdos imperiales, así que la explotación de los recursos materiales se ha realizado en los países del sur con total impunidad. A menudo es lo que ha ocurrido, pero la mayoría del impacto de la producción y el consumo capitalistas en Europa Occidental, por ejemplo, ocurre fuera, en el sur global, está externalizada. Por lo tanto, tenemos que volver a incluir esos impactos en el balance de Estado de Europa. Y cuando hagamos eso, veremos que, por supuesto, no estamos consiguiendo reducir las emisiones de CO2 lo suficiente. Se ve que el PIB sigue subiendo y que el consumo está aumentando. Europa dice, no pasa nada, la tecnología va a conseguir que seamos más eficientes y, por supuesto, va a tener cierto impacto en la eficiencia. Pero al final también no es la verdad completa, porque las emisiones importan. Para llevar esas emisiones a cero para 2050 necesitamos un cambio completamente radical. Actualmente se está desacoplando el aumento del PIB con la reducción de las emisiones. Pero no lo están haciendo solo de una manera, sino que están utilizando muchos factores diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos está dedicando parte del PIB para conseguirlo. Es decir, que al final no hay nada verde en todo este proceso. Al final esta receta va a acabar en una catástrofe. La verdad es que necesitamos una tasa de mitigación mucho más rápida de la que contamos actualmente, y este es el problema al que nos enfrentamos, porque va en contra del interés del crecimiento del capitalismo. El capitalismo requiere más materiales y más consumo para funcionar correctamente, y por supuesto va en contra de la descarbonización del sistema de producción, porque descarbonizar un sistema de producción es algo muy complicado, y cuanto más grande sea, más complicado será. Necesitamos reducir el uso de energía en los países más desarrollados, efectivamente. Bueno, eso, claro, creo que es evidente que lo que tenemos por delante es la necesidad de desmontar esas narrativas del decoupling, tanto relativo como absoluto, porque entiendo, por alguna vez que lo has planteado y acabas de hacerlo, incluso en los casos en los que se produzca de manera muy puntual, a veces debido a una recesión, el desacople absoluto, no sería el ritmo suficiente ni siquiera para poder cumplir con esos objetivos de poder llegar a las emisiones cero. Entonces, desmontar esa narrativa es parte de nuestro trabajo para poner esto que comentábamos antes de las relaciones norte-sur en primera plana. Hace muy poquito tiempo un comisario de la Comisión Europea planteó una desafortunadísima metáfora según la cual para que hubiera un jardín había también la necesidad de hacer una jungla. Decía, la gente de la jungla quiere venir al jardín y tenemos que tenerlo más o menos ordenado. En el fondo, lo que subyace es que hay dos modelos de vida que, en palabras de este comisario o de los quienes usan esa metáfora, parecen espacios compartimentados, como que están desconectados, cuando la realidad es que eso es una jungla porque en el otro lado hay un jardín, hay una relación de dependencia o de colonización, y se ha hablado incluso de modo imperial de consumo, como estabas sugiriendo. Pero claro, acabas de tratar dos temas que son centrales, y es la energía y los recursos. Creo que una de las cosas que tenemos que ser capaces de explicarle a la ciudadanía es que dentro del quehacer político hay restricciones o límites naturales, la energía y los recursos. Y por lo tanto, lo que tenemos que asumir es que necesitamos hacer las cosas de otra manera, reducir ese consumo de energía y ese consumo de recursos, porque
tenemos que cumplir con esos objetivos del Acuerdo de París del 1,5, aunque ahora parezca incluso más difícil, pero lo cierto es que para conseguirlo no nos vale la narrativa, concluimos, no nos vale la narrativa mainstream, no nos vale la narrativa de estamos haciendo las cosas bien, pero tampoco nos vale ciertas falsas esperanzas o discursos que podemos llamar tecno-optimistas que nos sugieren que se puede conseguir ese objetivo no solo reduciendo las emisiones, sino consiguiendo algo que cuando yo lo he hablado con gente no versada en la materia, les resulta muy llamativo, que es el concepto de emisiones negativas. Ese concepto según el cual a través de la tecnología podemos capturar, secuestrar átomos de carbono desde la atmósfera o desde el proceso de combustión de biomasa, esconderlos, guardarlos, acumularlos bajo tierra y, por lo tanto, el mensaje es muy sugerente. Puedes seguir haciendo lo mismo porque la tecnología te ha salvado. Estas tecnologías, este tecnooptimismo, está incluido incluso en la mayoría de los informes como un requisito para cumplir los objetivos de emisiones negativas cero. Y junto a esto tenemos otro problema normalmente no abordado, que te sugiero para que nos cuentes cómo lo ves, que es el de los límites también de la transición energética. Porque uno de los problemas que percibimos es que la transición ecológica a veces se ve de manera estrecha solamente como transición energética. Y parece que todo es un problema de carbono, todo parece que es un problema de acabar con el carbono como gases de efecto invernadero a través de la tecnología, y con eso ya estaría hecho. Sin embargo, incluso dentro de esa perspectiva hay límites. Por ejemplo, el recurso de materiales necesario y el recurso de área disponible que hace falta para poder desarrollar tanto las tecnologías de captura de carbono como, por ejemplo, la instalación de paneles solares o de industria hidráulica o de industria, digamos, todas las renovables en el terreno. Es decir, todo lo que se necesita para poder sustituir de manera eficiente el uso de combustibles fósiles. Bueno, tengo tanto que decir con este tema. Empecemos con esta observación. He mencionado que las altas comisiones tienen unos niveles elevados de energía, de consumo de energía y de materiales, de recursos. Sin embargo, a pesar de tener todos estos recursos, no cubren las necesidades básicas humanas. Madrid, por ejemplo, es una ciudad muy rica con grandes niveles de producción. Sin embargo, hay una gran tasa de paro también, como ocurre en Estados Unidos. En el 40% de la población de Estados Unidos no tiene acceso a la sanidad. Hay millones de niños que viven en pobreza. En Reino Unido, por ejemplo. Así que no es solo reducir el uso de energía y de la energía, sino que el problema principal es que nuestro sistema de producción tiene ciertas desventajas. Estamos produciendo iPhones que solo duran 2 años, pero no estamos produciendo y promoviendo el uso de la energía en la sanidad pública o un mayor uso de la educación pública, porque eso no forma parte del capitalismo, ¿verdad? No da dinero, porque lo que hace el capitalismo es tener control sobre lo que se genera, sobre el uso, sobre el consumo, y está en manos del 1% de la población. Son ese 1% de la población el que está tomando decisiones en nombre de todo el resto de la población. O sea, en vez de cubrir las necesidades básicas, estamos produciendo a nivel capitalista. Así que queda claro que la defensa mainstream de este sistema es que con la mejora de la eficiencia podremos reducir el uso de energía
energía y de los recursos a niveles sostenibles. Pero no es verdad, porque hay muchas pruebas que lo han demostrado, porque en una economía capitalista el principal objetivo es el crecimiento. Entonces, aunque haya mejoras en la eficiencia, lo que se va a hacer es ahorrar en la producción para tener una mayor producción, una producción más barata. Porque al final, cuando se reduce el uso de gasolina, por ejemplo, lo que van a hacer al final es que esos ahorros que han conseguido en la producción lo van a invertir a lo mejor en una propaganda o en una campaña de publicidad. Y no, lo que estoy diciendo no significa que no necesitemos ser eficientes. Por supuesto necesitamos ser eficientes, pero en una era del postdecrecimiento, la mejora de la eficiencia, por supuesto, va a reducir el uso de la energía y de los recursos. Es algo crucial, pero necesitamos entender el decrecimiento. El decrecimiento no va en contra de la tecnología, ¿vale? Cualquier escenario de decrecimiento que se ha simulado comienza con un cambio tecnológico y con la mejora de la eficiencia. Por supuesto queremos añadir esto a la era del decrecimiento, pero esto no es suficiente. Ya vemos que está fallando, así que además de la mejora de la eficiencia, necesitamos una reducción activa en nuestro sistema de producción. No quiere decir que necesitamos hacer más pendrives de forma eficiente, sino que lo que necesitamos es producir menos pendrives y así vamos a ser más eficientes. Por supuesto, no necesitamos tener jets privados, no necesitamos tener una moda rápida, la fast fashion. Lo que necesitamos hacer es reducir la producción, porque todo tiene un impacto masivo en nuestra ecología y esto es muy importante de comprender. No es solo que el capitalismo produzca mucho, porque vemos que hay personas dentro del sistema capitalista que no tienen acceso a todo lo que necesitan, sino que necesitamos tener un sistema de producción que cubra las necesidades. Eso es lo esencial. Necesitamos tener una conversación democrática sobre la economía, porque la economía también democratiza la financiación. ¿Por qué la financiación está en manos de los ricos? Porque ellos son los que al final deciden cómo se utilizan nuestros recursos, cómo se utiliza esa energía. Así que necesitamos una transformación radical en la economía para que de manera democrática podamos recuperar el control sobre nuestro sistema económico, sobre lo que produce el sistema, cómo se distribuyen esos productos, esa energía, etcétera. Y sabemos empíricamente que cuando tenemos un control democrático sobre estas decisiones, las personas toman esas decisiones para priorizar las necesidades básicas y para priorizar la ecología. Si preguntas a cualquier persona de la calle cómo se puede cambiar la economía, vas a darte una respuesta, porque tiene que ver con el equilibrio y con el equilibrio de poderes. Creo que lo que acabas de describir es indudablemente, lo que acabas de describir, decía Jason, es indudablemente el corazón del problema tal y como yo lo veo. Es el criterio por el que decidimos qué producimos, cómo lo distribuimos y qué consumimos. Esta, por cierto, era la definición clásica de economía, antes de que viniera la economics y lo interpretara como simplemente la ciencia que asigna recursos escasos y que desviara incluso la propia aproximación de los economistas políticos clásicos como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx, que tenían claro que existían clases sociales, tenían claro que la tarea era cómo llegar a responder esa pregunta: ¿qué producimos, cómo distribuimos y cómo consumimos? Y la mayoría de ellos, incluido el propio Marx, entendieron perfectamente que bajo el capitalismo el criterio es la maximización del beneficio. Lo acabas de decir muy bien. Quizás la versión más paradigmática vendría muchos años después con aquella interpretación de lo que era el mercado de Hayek, que identificaba necesidades humanas con rentabilidad, con la paradoja de que si una sociedad tenía dos opciones, invertir en educación o invertir en gasto militar, Hayek diría que la
opción racional era aquella que diera más rentabilidad, y si la rentabilidad la daban los tanques y los aviones, eso era lo racional. Esa forma de entender la sociedad de estos economistas, que es una cosmovisión que se expande a lo largo de todo el cuerpo social, es sumamente peligrosa y es difícil de combatir porque ha calado en el conjunto de la sociedad a través del fetichismo del crecimiento que tú estabas planteando. Los economistas, como profesión, hemos absorbido esa forma de ver el mundo y la hemos distribuido a través de los medios de comunicación, de la formación de profesionales que asesoran a empresas, que dan clases en los colegios, en los institutos, en las universidades. Y cambiar eso es complicado, porque es un cambio de paradigma. Lo que me lleva al planteamiento de lo que decías al principio en esta última intervención. Vivimos ahora mismo una crisis energética como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los países occidentales, en particular Europa, respecto a los combustibles fósiles procedentes de Rusia. Lo curioso es que estamos viendo algo que a lo mejor me dices hace 5 años y yo no me lo creería. Son campañas gubernamentales, algunas hechas por nosotros mismos, pidiendo una reducción del consumo de energía. Quizás por razones que no son las mismas que las que estás planteando tú, porque la razón es reducir la vulnerabilidad respecto a Rusia. Yo diría, la razón es reducir la vulnerabilidad respecto a los combustibles fósiles y desescalar el consumo de energía y de recursos materiales. Pero estamos consiguiendo que la sociedad empiece a ver que la reducción de energía no es una cosa tabú, como a lo mejor hace 5 años quien proponía una reducción parecía, dentro de esa cosmovisión dominante, que estuviera proponiendo básicamente volver a los tiempos prehistóricos, malentendidos, por cierto. En cualquier caso, esa responsabilidad de los economistas es brutal, porque creo que nuestros modelos son los modelos que se utilizan normalmente para interpretar la realidad y que contaminan incluso los acuerdos internacionales como el de los acuerdos de París a través de su visión tan estrecha. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con modelos en los que se utiliza una función agregada de producción y en la que no existe ni los recursos naturales, ni existe la energía y, por supuesto, no tienen validez las leyes de la termodinámica. Cuando le preguntas a un especialista en esta materia que por qué ha ignorado algo tan imprescindible como las leyes de la termodinámica, pues muchas veces es sencillamente porque trabaja con supuestos o alude a razones metodológicas que en cualquier caso, en mi opinión, no son suficientes para ignorar algo que no podemos saltar en la realidad. Y esto no es una cuestión meramente friki de la profesión, sino que, como decía, si la gente ve el mundo ciega ante la necesidad o el papel que juegan la energía y los recursos naturales, es evidente que en nuestro día a día actuaremos como si no fueran restricciones. Y esas restricciones nos están llevando, esa ceguera nos está llevando a una crisis ecosocial que, por cierto, y para terminar esta parte, a nosotros nos gusta hablar de crisis ecosocial para ampliar el foco, porque no es solo una crisis energética, es una crisis de biodiversidad, es una crisis sanitaria, es una crisis en la que se interrelacionan muchos elementos y que nos obliga a cambiar ese criterio de lo que estábamos diciendo y que había comentado. Se trata de vivir dentro de los límites del planeta como un imperativo, por cierto, obligatorio, es decir, no es optativo, va a pasar, el aterrizaje va a suceder. La cuestión es cómo se va a suceder y qué sociedad va a quedar cuando aterricemos dentro de los límites del planeta. Pero dentro de los límites del planeta caben muchas sociedades distintas, incluso sociedades ecofascistas. Por lo tanto, tenemos que incorporar esa dimensión de necesidades humanas, pero fuera del paradigma que hemos, como profesión, cada uno tiene su responsabilidad, por supuesto, yo no tengo mucha de eso, pero hemos impuesto a la sociedad de cómo ver la economía. Y leyendo tu libro, el último libro que has escrito,
haces una reflexión sobre estas cuestiones y sobre conceptos que creo que cuesta desmitificarlos, pero que es central, que es el de escasez y abundancia. Son conceptos que se les puede ver con otras gafas y que nos corresponde hacerlo porque necesariamente vamos a tener que hacerlo de esa manera, porque, por ejemplo, lo estamos haciendo en la energía, pero aunque la guerra acabara mañana, que ojalá, los combustibles fósiles son escasos y vamos a vivir tiempos en los que las sociedades construidas en los últimos 200 años al calor de la energía abundante y barata ya no está. Y por lo tanto hay que introducir nuevos paradigmas y aquí tu reflexión sobre la abundancia me parecía muy, muy oportuna. Thank you so much. Yeah, there's so much to talk about here. Muchas gracias. Hay muchos temas que tratar. Y muchas gracias igualmente, porque la economía neoclásica también es un problema muy importante. Es un problema, de hecho, en dos aspectos claves. En primer lugar, el mundo más o menos ignora lo básico y la física básica de la energía y de la naturaleza y de los recursos. Son muchas externalidades para la sociedad. Y la innovación más importante de este tipo de economía es que la economía es una subcategoría del mundo natural, del mundo físico, y eso es algo que tenemos que entender. El segundo problema más importante que veo aquí es que la economía neoclásica, para ella, cualquier aumento de la producción es algo bueno. No importa lo que estés produciendo, no importa quién se lleve el rendimiento, no, pero por defecto se va a considerar algo bueno. Entonces, un aumento, por ejemplo, en el caso del gas, según la economía neoclásica, va a ser una, evidentemente, sociedad mucho más rica, porque se está aumentando el PIB, y si hay más PIB, siempre va a ser bueno, porque siempre va a haber más bienestar y también más riqueza. Pero no, tenemos que pensar en términos de producción real, de bienes reales. Si vas a aumentar, por ejemplo, la producción de jets privados y también de gas, solo vas a aumentar ese tipo de producción y ya está. Entonces, de hecho, Karl Marx, quien creó precisamente la idea del PIB en los años 30, dijo que no importa lo que estés produciendo, sino que lo importante es que la gente tenga acceso a lo que se está produciendo y que también haya una buena renta per cápita. Eso es lo más importante. No podemos decir que necesitamos más crecimiento. Tenemos que plantearnos crecimiento de qué. A lo mejor hay una escasez de frigoríficos, hay una escasez de medicinas. Si es el caso, eso es lo que tenemos que producir. Pero nunca especifican qué es lo que estamos produciendo más. No. Por ejemplo, si haces que los iPhones van a durar cada vez menos y tú vas a producir cada vez más iPhones, no va a hacer que la sociedad sea más rica. No, únicamente vas a producir la producción de iPhones. Y a nivel de las limitaciones de energía, por ejemplo, debido a la guerra ucranio-rusa, no tenemos que hablar solo de la reducción de energía, pero vamos a observar cómo están hablando de estos temas. Es muy agresivo la forma en la que lo están hablando, porque de hecho ahora vemos que hay familias enteras que no pueden calentar sus hogares. Entonces, para limitar e imponer también limitaciones de energía es algo muy duro. Eso no es únicamente algo regresivo. No se trata únicamente de, digamos, calefactar y calentar los hogares, sino que tenemos que imponer limitaciones energéticas, porque evidentemente algunas productoras de energía no están produciendo lo suficiente, pero evidentemente la producción de moda rápida, la obsolescencia programada, la producción de jets privados, eso no ha parado. Eso sigue precisamente creciendo, y eso es lo que deberíamos abolir. Esas prácticas deberían ser abolidas realmente, porque solo benefician a los ricos y también el uso corporativo de la energía, que es algo no necesario. Sabemos de forma empírica que eso sería mucho más eficaz. Vamos a pensar en ello. Vamos a tener unos productos que son, por ejemplo, el lavavajillas, el iPhone y el frigorífico, y pongamos que van a durar el doble de tiempo. Vamos a necesitar la mitad, y entonces has reducido la producción a la mitad. Es un ahorro del 50% en energía y recursos.
Y eso va a hacer que tengamos precisamente un acceso a estos valores. ¿Y por qué no hablamos de ello? Pues porque tiene un impacto enorme en las corporaciones y en las empresas. Y tenemos que entablar esta conversación. ¿Quién va a sufrir precisamente las limitaciones energéticas? Esa es la cuestión que tenemos que plantear. Y no deberíamos mencionar únicamente la guerra de Ucrania y Rusia, la que está planteando estas limitaciones. No. Sabemos que tenemos que reducir esa energía. Y la cuestión política esencial de nuestros tiempos es quién va a reducir el uso de energía. Ahora mismo, con el capitalismo, la respuesta siempre va a ser los pobres. La clase trabajadora va a ser la que va a tener que sufrir estas consecuencias de reducir. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que mantener los ingresos también. Y creo que eso es una cuestión esencial. Y por cierto, para los medioambientalistas que estén aquí escuchándome, es crítico que avancemos en esta perspectiva. ¿Para qué? Pues para que la clase trabajadora tenga formación política en ese sentido. Si los medioambientalistas creen que tienen el poder político de realizar la transición que sabemos que es necesaria para crear esta sociedad postcapitalista, podremos hacerlo, pero tiene que haber una alianza con la clase trabajadora. Debe haber una alianza con los sindicatos. Debe también haber una alianza con la demanda y debe haber una demanda por parte de la clase trabajadora de seguridad y de acceso universal a condiciones dignas. Eso es algo esencial. Una vez estos pilares sociales estén asegurados, ya podemos hablar de otros elementos. Y nadie va a salir herido, salvo el capital, evidentemente. Y esa es la razón por la cual la literatura de economía ecológica va a desarrollar precisamente elementos como una garantía de un trabajo digno, la movilización del trabajo colectiva y democrática para precisamente poder trabajar y producir las cosas que necesitamos para vivir bien. Energías renovables, por ejemplo, la eficiencia energética en las casas, el transporte público, el sistema de salud, cosas que sabemos que son necesarias para prosperar. Entonces tenemos que tener una garantía de tener un trabajo verde y también empleos de forma permanente. ¿Por qué no trabajaría una persona que puede trabajar en la sociedad? Podemos tener un trabajo que permita a la gente que participe en proyectos participativos y colectivos desde mañana. Tenemos que también garantizar un acceso a las viviendas a partir de mañana. Y tenemos que hablar de los bienes y de las materias primas. Todos deberíamos tener acceso a los servicios esenciales que son necesarios, como por ejemplo el transporte público, la educación, Internet y también la salud. Tenemos que hablar de escasez, está claro, pero tenemos la sociedad y la capacidad suficientes para funcionar como lo hacemos con mucha menos energía. Para 10.000 millones de personas que van a vivir en el planeta, podemos y debemos hacerlo. Y evidentemente tenemos que tener hoy en día una clasificación, una categorización completamente diferente de la energía que la que tenemos hoy en día. Y es la transición que tenemos que alcanzar para precisamente asentar las bases de una distribución de la riqueza, garantizar trabajos dignos y tratar las necesidades de la sociedad trabajadora de forma directa. Y ahí tendremos una alianza real que nadie podrá destruir. Y de esta forma tenemos el poder político mayor que jamás se habrá visto en nuestro planeta. Y se podrá realizar, por ende, el cambio democrático y la transición democrática necesaria para esta economía ecológica. Claro, Jason, por lo que dices... Voy a esperar que te lo puedas poner. Por lo que dices, Jason, pareciera en principio que hay que hacer un cambio de paradigma muy grande. Pero si observamos, yo creo que si nos puede escuchar la totalidad de la ciudadanía, por ejemplo, de España, estarían en gran parte de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. De hecho, en este momento, por ejemplo, en Madrid hay una huelga de médicos y médicas de familia, de primaria, de preventiva, que está teniendo un apoyo enorme por parte de la población. Y probablemente es por algo que acabas de señalar. La gente no quiere mercantilizar esto, que ya es una conquista, porque afortunadamente se conquistó en España la sanidad pública universal. La gente no quiere perderla, porque es consciente, llegan muchos reportajes a España de casos en los que un español tiene un accidente en Estados Unidos y no tiene dinero para pagar la operación, para sanar, para cuidarse. Y
el sistema público español de sanidad es enormemente querido, aunque está siendo desamortizado poco a poco, progresivamente, por las fuerzas más conservadoras, que quieren precisamente incorporarlo al ciclo del capital, mercantilizarlo con fórmulas que son mucho más sutiles que la privatización directa de este área. Pero lo mismo podría decirse de la educación o de otros servicios que están fuera de la esfera mercantil de forma mayoritaria. Y esto me lleva a pensar algo que acabas de decir. El crecimiento es una especie de fetiche para los economistas, para la política, incluso para la mayoría de la población, pero no por las mismas razones. La gente no dice quiero crecimiento porque quiero que el valor monetario de la producción crezca. Eso solo lo dicen los economistas, no lo dice la gente normal. La gente normal identifica crecimiento con luchar contra su desempleo. Identifica crecimiento con satisfacer necesidades básicas. Entonces tenemos el reto de identificar el degrowth con esa satisfacción de necesidades básicas dentro de los límites del planeta. Pero en gran medida hay mucho camino ya recorrido. La gente está de acuerdo con el objetivo y lo que hay que hacer es ser capaces de conseguirlo. Por ejemplo, en el Ministerio hemos hablado muchas veces de la obsolescencia programada, porque choca contra el sentido común de la gente. Comprabas un electrodoméstico hace 20 años y te duraba mucho más que ahora. No es posible que técnicamente, con mayor tecnología, esto esté sucediendo. Tiene una explicación de acuerdo con la rentabilidad de las empresas, etcétera. Pero es obvio que la gente se da cuenta cómo todo caduca cada vez más deprisa para que tengas que consumir cada vez más y, cuando no, directamente a través del crédito. Creo que tenemos que conseguir invertir muchos de estos procesos que la gente entiende como de sentido común. Una de las medidas que ha tenido más apoyo para el Ministerio ha sido una cosa que es súper modesta, que es ampliar la garantía para poder recuperar o incluso reciclar todos estos programas. Hemos ampliado los derechos que tienen las personas consumidoras y la gente lo desea, porque su sentido común choca con la forma en la que se establece la producción, la publicidad y las formas de operar del ámbito mercantil. Y esto me lleva a lo que has dicho. Políticas de trabajo garantizado, todo el mundo las apoya básicamente, porque es un cambio claramente y no es tan radical, es una cuestión perfectamente viable. Con quien choca es con ese paradigma neoclásico, neoliberal, que nos ha pues inoculado una determinada forma de ver la política verdaderamente estrecha. Claro, aquí paso a una pregunta central, una reflexión central. La crisis ecosocial no es neutral, lo has dicho tú, lo has planteado. La pregunta central es ¿quién tiene que reducir el consumo de energía? Porque hay unas asimétricas, hay unos impactos distintos. Hay una pregunta estructural que tiene que ver con a qué dedicamos nuestro tiempo. La productividad, una palabra fantástica 1000 veces repetida, que significa, si incrementa la productividad, todo el mundo interpreta que es producir más en el mismo tiempo. Pero productividad también podría ser producir lo mismo trabajando menos tiempo. Es una ventaja social y la gente rápidamente lo entiende. Ahí es donde entran propuestas como las semanas de 4 días, menos jornadas laborales, etc. Pero ¿quién asume los costes de una transición ecológica? Sabemos que el impacto no es el mismo dentro de los países, lo hemos dicho antes, y tampoco entre países. Por ejemplo, en España, que vivimos en la cuenca mediterránea, los 1,5 grados centígrados por encima de la era preindustrial ya se han superado. Igual que en toda la cuenca mediterránea. Somos un país que sufre especialmente la sequía, que sufre especialmente... En mi pueblo ha habido cortes de agua este verano, en el sur de Andalucía. Estamos ya sufriendo ese tipo de episodios que se sufrían de manera irregular anteriormente, pero que ahora
son ya de manera estructural. Pantanos prácticamente vacíos, calor insoportable, situaciones que van a empeorar. Entonces, esa percepción nos habla de quién tiene que asumir los costes de la energía, pero también nos habla de quién va a empujar estos cambios necesarios. Porque uno pensaría, si España, Grecia, Portugal, Italia estamos en la misma línea, igual que los países del otro lado del Mediterráneo, deberíamos ser capaces de hacer frente a el poder de esas grandes corporaciones que no quieren absolutamente hacer nada. Lo que me trae a la primera pregunta de nuestra conversación. Egipto era el país de la COP27, es un país interesado en el gas natural, pero es uno de los países que más va a sufrir el cambio climático en la cuenca mediterránea. Entonces, ¿cómo ves la deseabilidad o la factibilidad de alianzas internacionales que nos permitan salir de este juego tan dependiente de las grandes corporaciones multinacionales o incluso de países que por su ubicación geográfica a lo mejor no tienen tanta prisa? Es una muy buena pregunta. También hay muchas cosas que decir sobre las sinergias políticas. En primer lugar, voy a hablar de las visiones. Si hablamos de las proyecciones climáticas para España, son devastadoras, no cabe duda. Y no entiendo precisamente por qué España y el resto de Europa del Sur no están a la avanzadilla de las revoluciones ecosociales. Es algo que no entiendo. Va a haber partes de España que van a verse devastadas y van a ser inhabitables en el tiempo de vida de las generaciones presentes. Y no entiendo la negación que se produce a este respecto. Es una realidad científica esto, no es un diálogo. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? Por eso creo que España y los países del sur necesitan estar a la vanguardia de la revolución y revelación europea. ¿Por qué no reaccionar ahora? ¿Por qué no recuperarlo ahora? ¿Por qué no recuperar esa lucha de tener una visión económica, una que respete las necesidades humanas a nivel máximo? Y creo que los países europeos se deberían alinear con los movimientos sociales y los gobiernos progresivos y progresistas del sur europeo. Porque esos países más afectados van a ser los que van a cambiar el mundo. Esas revoluciones van a ser las que cambien el mundo, como ha sido en el pasado. Y creo precisamente que cuando los españoles y españolas sean conscientes de lo que se ha hecho a sus tierras, de lo que se ha hecho a la España del futuro y a las perspectivas del futuro, va a haber un cierto enfado que nos dirigirá y nos llevará a una mejor sociedad. Y vemos cuán rápido esto avanza. Y creo que es una cuestión esencial, en efecto. Preguntaste antes también si los españoles y españolas apoyarían los cambios climáticos recomendados. Pues yo creo que ya sabemos que lo están apoyando, porque tenemos datos e información sobre las políticas clave que se deben dialogar, como por ejemplo la garantía del trabajo digno, y el 60-70% lo apoya. El acceso a servicios de salud sanitarios. La gente quiere estas cosas, los valoran muchísimo. Por ejemplo, una semana laboral reducida o aumento de salarios, pues también es una medida muy popular. Incluso en Estados Unidos hay un apoyo mayoritario para una economía que priorice las necesidades humanas sobre el sobrecrecimiento. De hecho, en el corazón del capitalismo, en Estados Unidos, la mayoría de la gente apoyará esta nación y esta noción. Entonces, ¿por qué otras economías no tienen este aspecto? Pues porque algunas economías no son democráticas. No podemos pronunciarnos sobre estas cuestiones. Tenemos un sistema de medios de comunicación que está contaminado por los sistemas de control. Tenemos países que están controlados también por 1000 millonarios. Y, de hecho, no hay una real democracia. Y entonces los deseos de la mayoría no se representan en las políticas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Creo que a nivel de decrecimiento, como palabra, el 95% de la gente, digamos, con este decrecimiento podemos dar una respuesta a las preocupaciones de la gente. Tenemos que reducir las necesidades que tenemos. Aquí hablamos de acumulación de capital y tenemos que pasar de esto a
respetar las necesidades humanas. Entonces tenemos que, por ejemplo, hacer que prospere el transporte público o las energías renovables, o a lo mejor crear más comida realmente nutritiva, que está ausente en muchos países. Entonces, quizá la forma de resumirlo sería de crecimiento para los ricos, no lo sé, pero lo que sí sabemos a partir de investigaciones realizadas a nivel científico es que la mayoría de las vidas de la gente mejoraría enormemente con ese tipo de políticas de decrecimiento, porque la gente quiere acceso a una buena vida, a servicios universales, y eso es algo que está ausente en muchos segmentos de la población, y por eso pienso que hay una movilización política muy prometedora que puede llevarnos hacia esa movilización. Por cierto, me gustaría hablar muy brevemente de los servicios sociales. Los servicios sociales que existen no son un buen ejemplo de lo que podrían ser los servicios sociales. Están a veces cerrados. ¿Por qué? Pues porque han estado sometidos a 40 años de austeridad neoliberal, donde se nos ha negado financiación para cosas que queríamos producir para nosotros mismos y por nosotros mismos. Porque, de nuevo, el control de la producción es algo que está controlado por la sobreproducción y el capital. Y si pensamos en la economía ecosocial y los servicios sociales, si creamos algo, por ejemplo, un buen transporte público, en el caso, por ejemplo, en Suiza o en Singapur o en Finlandia, por poner ejemplos, ahí podemos fijarnos. Debemos también fijarnos en estos ejemplos y ver qué prioridades van a ser las que vayamos a asentar. Pero bueno, diría que es una cuestión crucial. Y a nivel de estrategias políticas, creo que deberíamos tratar el tema crucial que has mencionado. Deberíamos crear alianzas entre medioambientalistas y formaciones políticas. Es algo esencial. Y esas alianzas no van a crearse por sí mismas. Necesitan mucho trabajo duro para crear sinergias, solidaridad, comunicarse entre ellos en el terreno, a nivel de sindicatos. Y así se debe crear. Va a ser difícil porque no todos sabemos cómo hacerlo. De hecho, va a ser muy similar a los movimientos anticolonialistas o a los movimientos de los 60 y de los 70. Y son realmente situaciones y revoluciones que cambiaron el mundo y que cambiaron el mundo. Sobre todo en el sur global. Y hay algo crucial aquí. A veces los países del sur son mucho más progresistas que el resto a nivel de clima que el norte. De hecho, yo insto a que todo el mundo lea los acuerdos de Cochabamba del año 2010, porque hay un análisis muy incisivo, muy radical, muy coherente también. Y creo que tenemos que estar alineados con las necesidades y demandas de los diferentes movimientos y plataformas. Tenemos que hacer que sus voces se oigan cada vez más. Y las alianzas internacionales son más que necesarias para esto, porque esto no va sobre algo nacional, sino es un aspecto internacional. Nuestro futuro colectivo es el que está en riesgo. No hablamos solo de España, no hablamos de Europa, hablamos de todos nosotros. Tenemos que unirnos, creo que es algo esencial. Jason, nos queda muy poquito tiempo, que estamos ya fuera de hora, pero no me resisto a terminar sin una nota más de optimismo, porque uno de los problemas que estamos enfrentando es la sensación de parálisis ante los grandes retos que hay y gente que puede tirar la toalla porque considera que es imposible. Y sin embargo, la percepción que tenemos, tanto en encuestas como la percepción cotidiana, es que las cosas están cambiando. La ciudadanía está siendo cada vez más consciente de especialmente el cambio climático. Por ejemplo, este verano en España ha sido tremendo. Es decir, ha habido zonas de España que por la noche tenían 40 grados durante toda la noche, que no bajaba de ahí. Y es imposible conciliar la vida en esas condiciones. Entonces, cada vez más gente es sensible a todo lo que estamos diciendo y ese cambio de mentalidad se está produciendo. Pero ahí nos toca, desde la administración pública, ser capaces de guiar esos cambios. Porque, por ejemplo, respecto a la sequía, está el modelo que supongo que conoces muy bien, por supuesto, distinto de acercar el fenómeno, el de Ciudad del Cabo o el de Sao Paulo. Es decir, tienes un problema, te falta agua, tienes sequía, ¿cómo lo enfrentas?
Está el modelo Sao Paulo de, bueno, cuando eso subirán los precios y quien pueda que lo pague, o está el modelo de tratar de organizar con el uso de tecnología un tipo de colaboración o cooperación para que todo el mundo pueda ser consciente de quién tiene que hacer esa reducción. Porque una de las paradojas, y te lo planteo así, es que en el sur de España, sufriendo una sequía enorme, puedes tener una imagen tremenda. Puedes tener el pueblo con cortes de agua, pero los campos de golf siendo regados con agua para el ocio de gente que le gusta jugar al golf. Esa cuestión cada vez acentúa más las contradicciones y despierta más a una ciudadanía que cada vez apoya más otro tipo de propuestas, incluso sin una formación política previa. No hace falta, por supuesto, leerse los informes del IPCC para concluir básicamente la misma idea. Y yo creo, para terminar ya, ¿cómo ves la necesidad de impulsar ánimo a una población para que efectivamente la ansiedad no nos venza? Porque hoy en día pones la televisión, lees los periódicos y solo parece haber malas noticias, récord de temperaturas, especies desaparecidas, etcétera, etcétera. Tenemos que conseguir, quizás a través de la acción colaborativa que planteabas con los sindicatos, con las movilizaciones de los movimientos sociales, formas de ser capaces de no caer en esa parálisis. Es una cuestión muy interesante sobre el consumo. Creo que el discurso neoliberal es muy pesimista, pero la crisis es una crisis del comportamiento individual y energético. Y eso es lo que tenemos que tratar en primer lugar. Para la mayoría, eso no es cierto, porque al fin y al cabo se trata del sistema de producción, se trata del sistema de producción subyacente. Y precisamente deberíamos tener un ministerio de consumo y de producción en lugar de uno de consumo. Pero a nivel de esperanzas para el futuro, creo que sí que podemos tener esperanzas de forma empírica a nivel científico, de formas muy específicas, porque sabemos que es posible dar respuesta a las necesidades humanas de los 10.000 millones de personas que habrá en este planeta. Y tenemos que reducir las emisiones y no alcanzar ese 1,5. Y son noticias que nos dan esperanza. No estamos condenados, pero para llegar a ese punto necesitamos mucho esfuerzo y tenemos que luchar contra aquellos que han ido por la economía, pero es algo por lo que tenemos que luchar y combatir. Creo que la esperanza debe ser igual de fuerte que los movimientos políticos. Entonces tienes que crear un movimiento político que sea lo suficientemente fuerte para hacer que esta visión se convierta en una realidad. Y nadie puede sentarse y esperar y decir, tengo esperanzas. No, tenemos que crear los mecanismos políticos que nos permitan realizar y llevar a cabo esa transición para ser realmente algo esencial. Y esos combates son los que nos van a hacer avanzar en el mundo. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Ya nos hemos ido de hora y ya me han sacado la tarjeta roja. Así que muchas gracias, Jason, por esto. Ha sido sumamente interesante. Por supuesto, nos hemos dejado muchísimas cosas que nos hubiera gustado tratar con más profundidad, pero afortunadamente ahora tenemos una sesión adicional y bueno, seguimos colaborando. Y muchísimas gracias de verdad por todo el trabajo que Viviana ha descrito resumidamente, porque de verdad que es apabullante todo el trabajo que tienes detrás, el currículum, y son muchos los retos que tenemos, pero desde luego yo creo que estamos en condiciones de conseguirlo. Somos el Ministerio de Consumo, pero también afectamos a la producción, y si no ya te hablaremos en otro momento de nuestra campaña de reducción del consumo de carne. Gracias.